¡Wow! Esta sí no me la esperaba. Caminando por el desierto nos acabamos de encontrar un par de pescados. Un regalo del desierto en caso de que te quedes perdido, te quedes varado. En este video hablaremos de por qué hay pescados en medio del Sahara y otros datos interesantes, curiosos y un tanto perturbadores. Nos encontramos en Marruecos del Sur, o Sahara Occidental, o la provincia española del Sahara, dependiendo de quién te lo cuente. Si quieren más contexto de esto, les recomiendo que vayan a ver el video anterior, les dejo el link abajo en la descripción. Una situación bastante compleja a la que le hemos dedicado ya un video entero. Y hoy nos dedicaremos a recorrer la ciudad de Dakhla, una de las más grandes de todo el territorio, ubicado mero al sur, muy cerca de la frontera oficial con Mauritania. Y de hecho ya sé que varias personas se van a molestar de que estoy llamando a esta ciudad como Dakhla, pues bien otros te podrían decir que su nombre es Villa Cisneros. Como sea, nos dejaremos asombrar por la inmensa diversidad cultural que existe aquí, algunas de sus costumbres, tradiciones, bellezas naturales, arquitectura. Sin duda tenemos un tremendo día lleno de aventura. Vamos a darle. Comenzamos en el mero centro de la ciudad, en esta plaza que literalmente se llama La Plaza porque fue hecha por los españoles hace muchísimo tiempo. Sí, está muy lindo aquí. Justo a mis espaldas tenemos la única iglesia de toda la región. Esta es la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, que de igual manera fue hecha por los españoles cuando tenían una ocupación completa de la región y no ha sido destruida porque se considera como un patrimonio cultural y muy importante históricamente. La gente en esta ciudad es bastante amable, es como muy amigable. La razón de esto es porque esta es realmente la única ciudad turística. Visitamos otra ciudad, por ejemplo, de la región que se llama El Aaiún, donde sí se sentía como más ríspida la cosa, que te ven con una cámara y llega luego la policía y no tienes que borrar el video porque no se pueden ver las calles. Vinimos ahora al mercado central de la ciudad, que está bien, sí hay como mucho más movimiento. Como en la mayoría de los territorios árabes, por supuesto que en esta región hay mucha cultura de consumir el dátil. Y en este puesto tienen de diferentes partes. Por ejemplo, estos de aquí son de Marruecos, estos de aquí son de Libia, estos de aquí son de los Emiratos Árabes, estos de aquí de Túnez, estos de Algeria. Y sí, cambia el tamaño y cambia muchísimo el sabor. Entramos a la zona de carnicería, que me comentan que es muy posiblemente que veamos aquí la carne del camello, pero de verdad el camello visual. Es peculiar, ¿no? Cómo viajas y cambia lo que es aceptable. No sé, vas a Asia Central y de repente ves la cabeza del caballo ahí, la gente dice, ay, pobrecito caballo, y luego en otros países la del cerdo y tal. Y por ejemplo, aquí sería inaceptable ver que en un lugar están vendiendo cerdo, ¿no? Porque pues es un territorio islámico. Todas las carnes que se vendan tienen que tener un sello que indica un número de registro y de igual manera que esta carne es halal. Esto es algo que vas a ver en todos los países islámicos, que los alimentos tienen que ser halal. Esto significa que el animal supuestamente murió como sin sufrimiento y que es una carne sustentable de buen origen. Y sí, en las carnes podemos ver que todas tienen su sello, de que en efecto fue verificado que la carne es halal y que está bien, está limpia y el animal en teoría no tuvo sufrimiento. Nos pasamos a comprar unos lefen. Está bueno, ya sí estamos listos ahorita para el calorón, porque vamos a ir a las dunas. Lo que más me llamó la atención es esto, vean. Te venden jabón de leche de burro. Esto sí yo nunca lo había visto, pero nunca. Y miren que he visto jabones de cosas curiosas, pero de leche de burro. Y miren, por si no sabían, dato curioso, burro en francés se dice anés. Se ha de dejar bien limpio el anés. Te limpias el anés con el jabón de anés. En plena calle con autos transitando aquí nos encontramos a un grupo de camellos. Nunca dejará de asombrarme lo intimidante que es un camello. Aparte no quieres meterte con ellos porque se rumora que tienen tan buena memoria que si te agarran rencor, les haces algo, se van a acordar de ti y a la próxima que te vean
van a taclearte y serán violentos contigo. Y bueno, la razón por la cual tienen a los camellos aquí es porque nos comentan esta institución es un laboratorio en el cual checan la calidad de la carne del camello. Checan si ha estado comiendo bien, bebiendo buena agua, si no tiene plomo tal vez, que podría ocasionar que su carne fuese dañina. Entonces aquí los traen, acá los están checando, los están monitoreando y así les dan los permisos a los granjeros de ok, tus camellos están bien, no son tóxicos para la comunidad, puedes vender su carne. Está muy interesante, está muy bueno, está muy útil. Y dentro de otros datos curiosos que he aprendido de los camellos es que sus cortes de cabello que les hacen los granjeros, así como las marcas, es para identificar cuál es de quién. A ver, las marcas no lo hacen todos los granjeros y la verdad sí se ve bastante doloroso para el pobre camello. Pero pues lo que es el corte de pelito, pues es nada más una trasquilada, hasta se ve aquí a la moda, mi carnal. Le hacen el corte del peso pluma y anda bien tumbado, mi brother. Y sí, no todos los granjeros los marcan, algunos nada más optan por cortarles el pelo y así los identifican, aunque estén a largos kilómetros en pleno desierto. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? ¡Ay, gracias! ¡Shukran! Muchas gracias. En español. Sí. Mi carnal es sumamente amable, ¿eh? Al principio cuando salió a hablarnos yo pensé que nos iba a decir, no pueden grabar los camellos y yo... Pero no, al revés. Es como de, están grabando los camellos, están cansados bajo el calor. Vamos a ofrecerles un buen test. Esa es la calidez sabrosa, ¿eh? No, hombre, qué agradable día está haciendo este. Prosigamos. Venimos a ver la famosísima Duna Blanca. Este es uno de los puntos principales para los que los visitantes viajan a esta región. Y sí es muy lindo, es muy bello. En efecto, uno entiende por qué le dicen la Duna Blanca. Tiene este color por las sales del océano que podemos ver están aquí a un costado, que con el viento arrasan hasta acá. Las sales se mezclan con la arena y le regalan esta preciosa tonalidad. ¡Oh, lo borgo! Arriba de la duna el viento está pesado. Se siente bien refrescante porque con este solazo tremendo, un viento así y esta brisita que se siente, ay, se agradece bastante, está sabroso. ¿Será que si salto el viento me llevará? Vamos a ver, 1, 2. No, pues tampoco, ¿verdad? Tampoco es huracán. ¡Ay, qué locura esto! Peces muertos aquí en la arena. Evidentemente porque la marea sube, ¿no? Y estos carnales pues ya no alcanzaron a regresarse para cuando estaba bajando. Se quedaron dormidos, no pusieron su alarma y pues acá están. ¿A quién no le ha pasado? Puta, y huele horrible, ¿eh? Huele pero feísimo. No, pobrecitos de mis carnales, güey. Vean esto, ¿eh? Ahora, siento que si te vas a perder en algún desierto, este es el mejor desierto en el que te puedes perder. Porque puedes llegar a encontrarte un pescadito así. Nada más te fijas uno que no huela tan gacho. Puta, no, Ay, güey. No, mi carnal ya lleva muerto unos buenos días, ya. No imaginaba encontrarme pescados entre la arena del desierto, pero todo es posible. Y para que vean que no estamos exagerando, que vimos un pescado y ya. No, acá hay otro, vean. Uy. Ay, no, este sí está bien deshecho. Y así de verdad te los encuentras muchísimos clavados acá por la arena. Muy, muy interesante. Nos acaba de pasar algo bien gracioso. Nuestro guía nos dice, los voy a llevar a una granja de avestruces. Estamos comunicándonos con él en inglés. Nosotros habíamos entendido Ostrich Farm, ¿no? Entonces él nos decía, no, Ostrich Farm. Y nosotros, ¿cómo? ¿Pero aquí comen avestruz? ¿Y montan las avestruces y tal? Y como que empezamos a notar cierta confusión. Y ya luego entendimos que se refería a Oyster Farm, es decir, una granja de almejas. Problemas de comunicación que pasan cuando no se comparte el mismo idioma. Por suerte, para evitar cualquier malentendido serio, en cualquier momento puedo sacar el traductor de mi teléfono porque tengo muy buen internet, pues en esta travesía una vez más me mantengo conectado usando Holafly. Gracias Holafly, gracias por patrocinar nuevamente nuestros reportajes. Holafly es este servicio buenísimo del cual yo les he contado antes, con el que pueden tener datos en prácticamente todo el planeta. Manejan paquetes a precios muy competentes, incluso paquetes con datos ilimitados
Y lo más cómodo es que funciona por medio de un eSIM. Entonces activarlo es sumamente sencillo. Lo haces todo desde una aplicación con un código QR. Tenemos código de descuento en el canal para que ustedes puedan contratarlo para su próxima aventura, su próxima travesía. Les dejo el enlace aquí abajo en la descripción. Gracias Olafly, de verdad, por creer en nuestros videos, por seguirnos patrocinando. Continuamos con la aventura a comer, no avestruz, pero almeja. Extrañamente decepcionado estoy. Yo estaba muy ilusionado de probar avestruz. Sí que están bien ricas sus almejitas, ¿eh? Entiendo por qué las presumen tanto, por qué nos trajeron hasta acá. Miren aquí, ¿eh? Vamos a despegarla tantito. Le echamos tantito limoncín. Ahí se ve sabrosita, suculenta. Vámonos para adentro. Están buenas. Se supone que incluso son medio afrodisíacas y toda la cosa. Te dan energía para el resto del día. Y es muy interesante ver cómo funcionan las granjas de almejas. Acá estamos viendo todos sus asentamientos, cómo van creciendo por partes, cómo las van sacando. De igual manera nos pedimos unas mini langostitas aquí. Sí, hay mucha industria de pesca. De hecho, es uno de sus grandes recursos, el hecho de que tengan los muelles aquí tan accesibles. La verdad, qué rico se come aquí, qué sabroso. Buena energía para seguir adelante. Seguramente han visto en algún lado que en la cultura árabe es algo relativamente común que las mujeres se hagan diseños con henna en sus manos. Pues algo interesante que se puede añadir aquí es que si llegas a ver a una mujer que no solamente tiene el diseño en las manos, sino también en los tobillos, esto puede significar que es ya una mujer casada o una mujer comprometida. Si solamente tiene los diseños en las manos, muy posiblemente sea soltera, aunque no es una regla súper impuesta, tiene muchas variaciones. Esto se relaciona muchísimo a la creencia que tenemos en el occidente, que decimos mucho que las mujeres de este lado del mundo no enseñan ni el tobillo, porque van todas cubiertas de cabeza a pies. Y claro que de cierta manera tiene mucha verdad. Significa que el hombre, que es su esposo, ya tiene permiso de ver sus tobillos, entonces tiene que deleitar su vista, tiene que complacer el sentido visual de su hombre. ¿Qué tal, eh? Súper curioso, un muy buen dato cultural de este lado del planeta. Pues ahí lo tienen, un día de exploración por Dakhla. Qué bonita ciudad, qué agradable zona, qué agradables personas. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.